Comienzo dando las gracias a José Antonio por la invitación a participar en este seminario y también pues, por haberme integrado en el proyecto durante este tiempo, aunque bueno, pues mi línea de trabajo no está del todo relacionada con el proyecto, pero bueno, se lo agradezco sinceramente y también pues es un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras esta tarde. También agradecerte pues el detalle de pasar las diapositivas, ¿no? Que bueno, pues desde aquí me resulta un poco complicado, ¿no? Para ubicar un poco mi intervención, ¿no? En el marco, bueno, pues desde unas jornadas que, como pues me comentaba José Antonio cuando hablábamos en la invitación, buscaban pensar, ¿no? Desde la filosofía el tema del autoritarismo, ¿no? Yo lo que busco hoy es poner un poco sobre la mesa una perspectiva filosófica situada, ¿no? sobre este problema y concretamente situada en el espacio, en el ámbito geopolítico de Latinoamérica, como un ámbito bueno, pues que desarrolla una perspectiva, ¿no? Y un pensamiento propio acerca de los fenómenos mundiales que acontecen en el continente en el siglo XX, ¿no? Entonces lo que voy a tratar de hacer es mostrar, ¿no? Cómo se ha pensado el autoritarismo en Latinoamérica en la década de los 50, en esa constelación de acontecimientos que van desde la Segunda Guerra Mundial y el capitalismo de posguerra y pues la Guerra Fría, ¿no? Desde esas coordenadas geográficas y culturales. Y también pues acabar analizando, ¿no? Qué puede aportar o qué aporta ese análisis crítico y situado al pensamiento crítico contra el autoritarismo, ¿no? Terminar pues con un breve análisis en esa línea. Comienzo, ¿no? Pues haciendo alusión a bueno, un poco el leitmotiv, ¿no? de la presentación, ¿no? Que es la idea de Latinoamérica como espacio de pensamiento, ¿no? Y me baso básicamente pues en defender, ¿no? la dimensión geopolítica que tiene también la filosofía, ¿no? Y los relatos teóricos, ¿no? Y hacerlo desde la perspectiva de Latinoamérica como un espacio, ¿no? Que a raíz de los acontecimientos históricos de la segunda mitad del siglo XX adquiere una posición geopolítica con unos intereses y una perspectiva de los acontecimientos globales concretos, ¿no? Que hace que en esas coordenadas se desarrolle un pensamiento original, ¿no? Y también diferente, una voz diferente y alternativa a muchas de las referencias teóricas, ¿no? Que constituyen en buena medida el canon filosófico, ¿no? Desde el que pensamos y desde el que trabajamos en nuestra disciplina, ¿no? Yo entiendo, ¿no? Esa relevancia del contexto latinoamericano y lo denomino de alguna manera como una centralidad periférica, ¿no? Centralidad en el sentido de que, bueno, pues la Segunda Guerra Mundial, la victoria, ¿no? de Estados Unidos con el resto de países aliados, bueno, pues como todos sabemos, divide el mundo en dos grandes bloques. Uno de ellos pues queda capitaneado por Estados Unidos. La proximidad geográfica, ¿no? entre Latinoamérica y Estados Unidos pues es evidente, ¿no? Tan evidente pues que Estados Unidos en los primeros años de la Guerra Fría pues ni siquiera se molestó en preocuparse, ¿no? De que su influencia geopolítica sobre el continente pudiese tener algún tipo de cuestionamiento, ¿no? Esa fuerza, ¿no? De ese gigante del norte se hace sentir de una manera muy clara en los países latinoamericanos, empezando por México, pero no solo, ¿no? Y esto se va a reflejar, y es lo que voy a tratar de mostrar, en la cultura y en la filosofía que van a desarrollar desde ese momento en los países de Latinoamérica, ¿no? Bueno, un poco desde este marco y antes de ya adentrar en harina, ¿no? Con el autor que a mí me parece que es un sismógrafo muy claro de esta situación y es un autor del exilio republicano que es José Gaos, antes de entrar a meterme en ese autor, que para mí va a ser el núcleo de esta exposición, aunque podría haber otros, pero pues me he centrado en este porque creo que es muy gráfico, ¿no? De un diagnóstico situado y también de un comienzo o una manera de empezar a tomar conciencia de la necesidad de desarrollar también una filosofía situada, ¿no? Siendo, pues, podría decirse un precedente también muy evidente de lo que a posteriori fue, pues, o es todo el pensamiento decolonial, ¿no? Bueno, tres acontecimientos que pasan o suceden en Latinoamérica pues de una manera muy característica y que son importantes para entender por qué se desarrolla esta perspectiva original acerca del autoritarismo. En primer lugar, bueno, pues la Segunda Guerra Mundial, y yo señalo Segunda Guerra Mundial previa Guerra Civil Española, ¿no?
entendiendo la Guerra Civil Española pues como una antesala, ¿no?, de esa Segunda Guerra Mundial, que dibuja, bueno, pues un continente sudamericano donde pues la neutralidad inicial de los diferentes países progresivamente se va matizando, ¿no?, pues con la identificación de estos principalmente con el bando de Estados Unidos y de los aliados, ¿no? Esta neutralidad, ¿no?, que bueno, pues de alguna manera hace que pues en esos países se sienta la guerra como algo en cierta medida ajeno. Como digo, a medida que avanza la guerra y que Estados Unidos también se va involucrando más, hace que estos países también se vayan involucrando más contra el fascismo. Y un acontecimiento también importante en este tiempo pues es la Guerra Civil Española y la llegada, ¿no?, del contingente de los exiliados, que bueno, pues traen una perspectiva de lo que está sucediendo en Europa y que comienzan a generar también círculos de pensamiento y lecturas del presente desde esas coordenadas, ¿no? De hecho, bueno, pues Gauss, que será el autor en el que me centre, es uno de ellos, ¿no? Es uno de estos filósofos que además viene de Europa, conoce de primera mano lo que ha sucedido en España, lo que está sucediendo en Europa, y que además pues tiene una sensibilidad muy original y muy importante para captar cómo eso se traduce en esas circunstancias latinoamericanas, ¿no? Y cómo esas circunstancias latinoamericanas y los diferentes estados, sobre todo México, están reaccionando. Y él capta muy bien esa reacción e intenta desde ahí hacer su contribución. Pero eso, bueno, lo veremos ahora en breves, ¿no? Posterior a esta Segunda Guerra Mundial, como digo, se dibuja un nuevo orden mundial, donde pues se divide, pues como todos sabemos, ese mundo en dos grandes bloques y América Latina queda marcada por esa influencia de Estados Unidos. Pero, como digo, esa influencia de Estados Unidos se hace sentir y se siente de una manera muy crítica en estos países, que por un lado se caracterizan por el desarrollo de las políticas o de políticas desarrollistas. ¿Qué es el desarrollismo? Bueno, pues la voluntad por parte de los diferentes estados de capitanear un proyecto de construcción nacional, de fortalecimiento de las diferentes naciones y también de hacer participar de las diferentes naciones a las masas de personas que anteriormente estaban fuera, porque pues esos estados se habían consolidado a base de oligarquías, ¿no?, pues de criollos, y pues toda la base mestiza e india estaba fuera. Estas políticas desarrollistas, que yo creo quedan muy bien reflejadas con la Revolución Mexicana y su consolidación a posteriori con Lázaro Cárdenas, buscan introducir a la nación, al Estado, a todas aquellas masas, construyendo pues un ideal, pues en muchos casos, de nación mestiza, ¿no? El muralismo de Diego Rivera yo creo que es un ejemplo muy claro de esto, ¿no?, donde se dibuja pues estas nuevas naciones, que además en Diego Rivera, ¿no?, pues tiene un ejemplo muy claro, ¿no?, donde la técnica, la tecnología pues, y la ciencia deben ser instrumentos para la construcción de esta nación, ¿no?, de este ideal de nación donde todos están integrados, donde todos participan, ¿no? Se me olvidó poner una foto, pero bueno, pues este mural de Diego Rivera de El hombre en la encrucijada, donde aparece pues esa imagen, ¿no?, del científico en el centro y toda la historia de la humanidad a ambos lados, ¿no? Y donde aparecen esas imágenes, las caras de las personas, siempre son las caras de personas mestizas, ¿no?, que son la base de la nación o la base de las personas que se entiende que tienen que configurar la nación, ¿no? Bueno, pues este desarrollismo, que pues es una clara reacción a la influencia de este gigante del norte, también se ve matizado y complementado con la consolidación de diferentes movimientos revolucionarios que desde la década de los 50 van a ir enraizándose en estos países y que adquirirán y empezarán a tomar fuerza y conciencia de sí con la victoria de la Revolución Cubana en 1959, lo que será y servirá también para que Estados Unidos comience a tomar en serio lo que está sucediendo en el continente y empiece ya a lanzar contraofensivas y a introducir a Latinoamérica en esa guerra fría en la que primero pues, no se había centrado en exceso, ¿no? Empieza también a surgir la imagen, ¿no?, de Latinoamérica como un espacio para la utopía, ¿no?, un espacio para pensar el cambio social, ¿no? Hay unas notas, traigo aquí unas notas bueno, pongo la imagen del libro anterior, ¿no?, la imagen del libro de Hobsbawm, ¿no?, que bueno, Hobsbawm dice que en la época de los 60 en Latinoamérica y de los 50 nunca los sueños estuvieron tan lejos de la realidad, lo dice Hobsbawm, haciendo pues una crítica, ¿no?, a estos movimientos revolucionarios, pero que realmente sí fue un espíritu, ¿no?, que se vivía donde realmente se pensaba pues que en Latinoamérica podían cambiar las cosas, ¿no? No podían cambiar en Europa,
pero pues igual sí en Latinoamérica, ¿no? Y este texto que traigo ahora de Sánchez Vázquez, que está en su archivo, ¿no? Es un texto inédito y son unas hojas que aparecen en medio de un curso de estética que no tengo muy claro a qué pertenecen ni qué sentido tienen, simplemente pues son unas hojas que en un curso de estética de los 50, de finales de los 50, de repente aparecen estas hojas mecanografiadas, ¿no? Y dice, el problema fundamental para él, el obrero, es el de consumir. Y en cuanto que el sistema desarrolle y le permite satisfacer esa capacidad de consumo, se siente satisfecho con su situación, acepta su nivel de vida y se siente parte integrante del sistema. Ahora, en los países capitalistas desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Escandinavia, etc., ya no se trata del aburguesamiento de una capa, sino de la clase que en su conjunto o en su mayoría. Pedirle en estas condiciones que luche es utopía. Hoy, en los países capitalistas desarrollados, como lo confirma su actuación durante los últimos años, no es una clase revolucionaria el obrero y se encuentra integrada en el sistema. Pero en la escala mundial, la situación de miseria y de oposición al sistema la encontramos sobre todo en los países subdesarrollados o del tercer mundo, cuyas economías locales son dependientes, el proletariado débil, las masas campesinas extensas, pagan con su miseria la dependencia y con una situación semejante o peor a la de los obreros del siglo pasado. Su nivel de vida ínfimo y además la opresión y violencia que se ejerce sobre ellos es terreno abonado para que prenda una conciencia revolucionaria. En estas condiciones es lógico que la zona de las empresas revolucionarias se haya trasladado hoy al tercer mundo, particularmente a Asia y América Latina, ¿no? Esto lo escribe Sánchez Vázquez en los 50. Ellos pues sienten, ¿no?, que es su región geográfica puede ser, ¿no?, el espacio o un espacio, ¿no?, diferente y un espacio para el cambio frente a lo que se está consolidando en el resto del mundo, ¿no? Esto hace que, surja, ¿no?, y Estados Unidos introduzca ya América Latina pues, en su ofensiva y en la Guerra Fría cultural, ¿no?, pues tratando de neutralizar pues, estos movimientos críticos, ¿no?, que entre la intelectualidad latinoamericana se estaban fraguando, con toda clase de políticas, ¿no?, siempre por detrás, ¿no?, siempre en la sombra, pero fomentando políticas que ayudasen a imponer pues, en Latinoamérica los modos de pensar, los modos de hacer filosofía también y los modos de vida asociados a su ideología, ¿no? Y esto pues cuaja o se consolida a partir del Congreso por la Libertad de la Cultura, donde pues muchos intelectuales latinoamericanos empiezan a tomar parte, ¿no? Pues hay un libro pues, muy bueno de Olga Glondis que se titula El exilio republicano español y la Guerra Fría, donde aborda esta cuestión, ¿no? Y es muy curioso porque, si bien es cierto que muchos intelectuales del exilio republicano español, principalmente del ámbito de la literatura, toman parte de esto, en el ámbito de la filosofía se ve una resistencia clara, es decir, ellos toman conciencia de que hay que distanciarse, ¿no?, de esa influencia cultural de Estados Unidos. Y ahora lo voy a mostrar con Gauss, pero otro ejemplo muy claro es García Vaca, ¿no?, que desde la filosofía de la ciencia se aleja radicalmente de ese modo de hacer filosofía de la ciencia que se consolida en Estados Unidos a raíz del macartismo, ¿no?, y que pues, se caracteriza por llevar la filosofía de la ciencia a las frías laderas de la lógica, olvidando el compromiso social, ¿no?, que había estado a la base del Círculo de Viena con autores como Otto Neura, sin ir más lejos, ¿no? Los exiliados caen en la cuenta de que hay que alejarse de esa dinámica cultural y de que hay que plantear un pensamiento crítico y situado, ¿no?, con esos esquemas, ¿no?, que Estados Unidos trata de convertir en hegemonía, ¿no? En este sentido, yo creo que un autor, y por eso me voy a basar en él para pues, introducir esta perspectiva situada del autoritarismo, que actúa como pues yo lo llamo como un sismógrafo de esta situación, pues es José Gauss, ¿no? José Gauss es un autor, su biógrafa Auleria Valero dice pues, que tenía un talante y una inteligencia institucional muy desarrolladas, pues que le permitían o le permitieron, ¿no?, llegar a México y captar muy bien pues, qué era lo que se estaba haciendo allí a nivel institucional, qué era lo que pues, las políticas del Estado querían, ¿no?, para el país en ese momento, y él pues, supo dar de sí y contribuir a esa causa de una manera muy, muy eficiente, ¿no?, hasta el punto que, bueno, pues rápidamente sabe reaccionar y decir, bueno, yo no soy un español, ¿no?, sino que soy un trasterrado, ¿no? Yo estoy aquí ya también en mi casa, ¿no?, y este también es mi hogar y aquí yo contribuyo, ¿no?, dejando de lado toda esa dimensión pues, crítica, ¿no?, del exilio, como ha trabajado Antolín, ¿no? Entonces, bien, desde esta perspectiva, Gauss se adapta perfectamente a esta situación, capta muy bien cómo estos estados latinoamericanos quieren pensar desde sus propias categorías, desde su propio espacio, lo que les está sucediendo, y contribuye claramente pues, a hacer un diagnóstico, ¿no?, de este desarrollo
de la razón burguesa y sobre todo, bueno, pues del totalitarismo inherente al liberalismo, pero desde una perspectiva esencialmente latinoamericana o desde una perspectiva cultural latinoamericana, ¿no? En el periodo ya de la Segunda Guerra Mundial, él llega a México en 1938, es decir, vive la Segunda Guerra Mundial en México. Gauss ya está afirmando cuestiones, pues, o posicionándose en esta dirección, tal y como se puede leer, ¿no? No existen motivos, dice, para tomar partido por ninguno de los tres bandos en disputa. Es decir, desde nuestra situación, desde la situación de latinoamericanos, no tenemos por qué tomar partido por ninguno de los tres bandos en disputa porque ninguno nos va. Ninguno defiende nuestros intereses realmente, ¿no? Los británicos y los anglosajones también comparten rasgos autoritarios que conviven con sus concepciones liberales del Estado, y nosotros pues vamos a ser quienes experimenten esos rasgos autoritarios, ¿no? El liberalismo, dice, es compatible con el imperialismo relativo a la cultura y a la economía de los pueblos, ¿no? Es decir, ese liberalismo va de la mano para los pueblos que no son o no pertenecen a esos países liberales de la élite mundial con un imperialismo cultural y económico, ¿no? Dice también, la victoria aliada implicaría un incremento o un reincremento del imperialismo dirigido desde Norteamérica que bastaría que fuese económico y cultural para constituir un peligro enorme contra la cultura de los países al sur del Bravo, ¿no? Esto, bueno, pues lo tomo ya de un artículo que publicaba Antolín en 2015 sobre el pensamiento político de Gauss, ¿no? Y pues, ya en este marco, pues Gauss está viendo, ¿no?, cómo pues, en el marco de la Segunda Guerra Mundial cualquiera de las victorias que se den van a implicar el autoritarismo sobre la región latinoamericana y que, por lo tanto, pues es que no tenemos que posicionarnos en ningún lugar porque en cualquier lugar que nos posicionemos nos va a ir mal, ¿no? Vamos a estar mal. Eso es lo que señala a esa altura, ¿no? Ya en el momento de la... Pasa, por favor. En el momento de la... anterior. Ahí, eso es. En el momento de los 50, cuando ya la Guerra Fría, cuando ya la victoria de los aliados se da, se consolida ese nuevo orden mundial, se comienza a consolidar la Guerra Fría. De nuevo, ¿no? Gauss insiste en este discurso crítico que se sabe no perteneciente a esa realidad hegemónica, ¿no? Y que sabe que tiene que elaborar su crítica, ¿no?, desde fuera, ¿no?, desde unas coordenadas externas, ¿no? E insiste de nuevo en que ese liberalismo estadounidense proyecta su sombra autoritaria sobre Sudamérica a través de un imperialismo cultural y económico, ¿no?, que anula su independencia, ¿no? Y aquí es donde ya Gauss va a empezar a desarrollar, y yo creo que es muy interesante, su diagnóstico crítico, ¿no?, de la cultura burguesa y de la razón tecnocientífica, ¿no?, en cuanto a bases de ese programa político y cultural estadounidense. Y eso lo va a hacer desde una perspectiva teórica también latinoamericana que se va a centrar de una manera muy clara en el tránsito de la mentalidad cristiana católica a la mentalidad liberal, ¿no? Y haciendo una crítica, tratando de desmitificar ese paso de el cristianismo a la ilustración, ¿no? Desmitificando ese paso y señalando las lógicas o las lógicas bárbaras o la barbarie inherente, ¿no?, a esa propia razón ilustrada. Desde ahí, el núcleo de su crítica y la crítica que Gauss lleva a cabo del autoritarismo, ¿no?, es una crítica eminentemente cultural, ¿no? Él se mueve desde el ámbito de la filosofía de la cultura, no en vano pues es un orteguiano, ¿no?, y pues hace una crítica de la cultura contemporánea, ¿no? Y ese diagnóstico y esa crítica de la razón tecnocientífica pues parte de una filosofía de la cultura que desatiende la dimensión social, ¿no?, y la dimensión estructural. Entonces, lo que yo voy a exponer ahora, pues yo creo que aquí sí que se va a dar una ruptura ontológica, ¿no?, con la anterior presentación, porque pues, lo que hace Gauss es una filosofía de la cultura, ¿no?, una crítica de la razón tecnocientífica desde ese marco, ¿no? Y él se va a fijar sobre todo en la técnica, ¿no?, como base del autoritarismo. No va a ser tanto el sistema económico el que tenga el protagonismo y sea la raíz de esas lógicas autoritarias, sino que para él va a ser la técnica, y la técnica como consecuencia de una transformación cultural que se va a dar en el sujeto moderno. Entonces, Gauss pues, hace entonces una crítica, ¿no?, de esos procesos de modernización y del papel que la técnica
juegan ellos, ¿no? Y su eje o el eje de su crítica va a ser siempre la tecnocracia, es decir, cómo la técnica se va a convertir en, de alguna manera, la que determine, la que condicione la vida de las diferentes sociedades, y también lo hace desde la óptica de esos procesos de modernización tan acelerados que se están dando en Latinoamérica a partir de los años 40 con los procesos desarrollistas, ¿no? Pasa, por favor. Entonces, desde ahí, como decía, la crítica o el diagnóstico de Gauss, ¿no? es un diagnóstico crítico de la cultura burguesa que busca desmitificar la modernidad y la ilustración, ¿no? Él continuamente está pensando el paso, ¿no?, de la cultura católica o de las formas de vida católicas a las formas de vida ilustradas modernas, ¿no? Y va a señalar que en ese salto, ¿no?, lo que triunfa de alguna manera es una suerte de voluntad de poder que busca imponerse sobre cualquier freno exterior que se le pudiese, cualquier instancia ajena que pudiese querer ponerle freno, ¿no? Él habla de un barbarismo de la razón, y esa voluntad de poder va a derivar, ¿no?, en lo que él entiende como una dimensión más tanática de la modernidad, ¿no?, que va a acabar generando, pues, la propia muerte y destrucción de ese sujeto que busca emanciparse, ¿no?, que busca autodeterminarse. En esa línea, el eje, ¿no?, de su crítica va a ser la idea de mecanización, ¿no? Una idea que, o a sus ojos, esa modernidad busca, o esa modernidad y esa razón tecnocientífica busca, por medio de la mecanización, reducir todos los ámbitos o todos los aspectos de la vida a aquello que puede ser matematizable y tratado según las leyes de la matemática y de la ciencia, y en ese sentido ese reduccionismo sería lo que permitiría un manejo más eficaz, ¿no?, de todos los ámbitos de la realidad, y en ese sentido un mayor control. Pero de la mano de ese reduccionismo iría la degradación de la propia vida en todo aquello que excede lo que es mecanizable y lo que es matematizable, ¿no? Entonces, va hacia una crítica de la razón tecnocientífica donde la razón se convierte, pues, en un instrumento, ¿no?, de instancias, él llama infrarracionales, ¿no?, de instancias que no son la razón. La razón no está autofundamentada, sino que la razón esconde otras instancias que van más allá de ella, que buscan imponerse, ¿no? Por lo tanto, esa razón no se explica por sí misma, ¿no?, ni se fundamenta a sí misma, ¿no? Y ese paso, ¿no?, de la cultura anterior, ¿no?, pues que principalmente, o de la civilización anterior, o del sistema mundo anterior, que era un sistema mundo marcado por una cultura católica, a la modernidad burguesa, no se debe a algo que en sí mismo esté autofundamentado, o sea, un ideal defendible por sí, sino que se debe a causas, a sus ojos, pues, más irracionales, ¿no?, a una voluntad de autoimposición de un sujeto que quiere hacerse dueño de sí mismo y dueño del mundo. Por lo tanto, Gauss y esta crítica de la razón tecnocientífica va de la mano, pues, de un cuestionamiento del sujeto moderno en cuanto a fundamento de conocimiento, en cuanto a fundamento del conocimiento. Él hace una crítica a esa idea de que el sujeto moderno se autopone a sí mismo como fundamento. Él cree que ese salto es totalmente injustificado, ¿no?, y que de la mano de ese salto, pues, como insisto y he dicho varias veces, va una voluntad de imponerse frente a los demás y a los demás, ¿no? Por lo tanto, la razón, pues, se erige como un fundamento que destruye todo lo que es irreductible a sus parámetros, ¿no? Y esto trae consigo, pues, esa dimensión tanática, ¿no?, que acaba haciendo que lo humano se destruya, ¿no?, se degenere. Prima las dimensiones físicas, ¿no?, las dimensiones matematizables, ¿no? Lo cualitativo se disuelve, la cualidad se convierte en cantidad, es decir, lo óptimo es lo que es más, y sobre todo lo que es más rápido, y eso trae consigo a nivel cultural una opción por la aceleración frente al retardo, ¿no? Por eso lo de acelerado sin rumbo a ninguna parte, ¿no?, porque realmente esa cultura moderna acaba derivando en un ideal cualitativo que no es más que una aceleración cuantitativa, ¿no?, que no es más que hacer más cosas en la menor cantidad de tiempo, ¿no?, que no es más que conseguir más en menos, ¿no?, y dejar de lado la dimensión de la cualidad, ¿no?
esto esto desemboca en ese imperio de la tecnocracia, que es desde el que Gauss parte y al que vuelve su crítica continuamente, en el sentido pues, de que la técnica pues, lo que nos permite es conseguir esa mayor eficiencia. Los aparatos técnicos nos permiten esa mayor rapidez, esa mayor eficiencia de nuestros procesos, y eso hace que la técnica cada vez invada más aspectos de la vida, ¿no? Que cada vez tengamos que descansar sobre la técnica para hacer cosas que antes hacíamos por nosotros mismos, perdiendo también nuestra capacidad y nuestra cualidad. Y ahí, bueno, pues utiliza mucho la imagen del obrero, ¿no? Que tiene que acoplar sus movimientos a los de la máquina, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que va Gauss en esta crítica cultural es a una designificación de la vida, ¿no? La vida queda reducida a una aceleración sin fin ni meta, ¿no? Y el sujeto burgués lo que hace es acelerar continuamente para economizar procesos, ¿no? Y para de esta manera hacer más cosas en menos tiempo, ¿no? Y este hacer más cosas en menos tiempo va a ir o va a ser el mantra que continuamente repita para llegar al foco y al pozo último de su diagnóstico, ¿no? Que va a tener o que se va a relacionar con la religión y con la secularización, ¿no? Entonces, a lo que de fondo lo que nos está diciendo no es que es la propia emocionalidad interna, es la propia voluntad de poder la que impone todo este proceso cultural, ¿no? Y esto al final acaba conduciendo a la desintegración de los aspectos cualitativos de la vida humana, ¿no? Desde la modernidad, dice, se han tratado de reconfigurar y solucionar esos anhelos de infinitud, de plenitud que existían en el ser humano y que antes satisfacía la religión, ahora tiene que hacerlos el hombre y eso acaba destruyendo su propia vida, ¿no? Y ahí es donde entra ya más de fondo la problemática o el núcleo de su tesis, ¿no? Y es que esta degradación, ¿no? Cultural que trae consigo la tecnocracia, que viene de la mano, ¿no? De esa civilización capitalista burguesa, ¿no? Que se acaba también consolidando definitivamente con la Segunda Guerra Mundial. El foco y el fondo de ese problema es un problema de la secularización, ¿no? En el fondo es que a sus ojos la forma en la que el sujeto moderno termina por solucionar el problema de su vida y el problema del sentido de su vida más allá de la religión fracasa, ¿no? Y ese fracaso lleva a Gauss a poner encima de la mesa que lo que es necesario es llevar a cabo un replanteamiento cultural, ¿no? Y pensar la forma en la que se podría llevar a cabo o rearticular la modernidad pensando una manera nueva de secularización distinta, ¿no? De esta secularización degradatoria que se consolida a raíz de la modernidad, ¿no? Nos dice entonces e insiste que la raíz del problema es religiosa, ¿no? La técnica ocupa el lugar de Dios y ejerce un dominio totalitario sobre la vida. La infinitud antaño esperada de Dios es confiada a la voluntad mediante ese desarrollo tecnológico, ¿no? Con esto no es que Gauss quiera volver al cristianismo, quiera volver a la cultura católica, sino lo que él está poniendo encima de la mesa es que en aquella cultura católica se manifestaban, o en la religión se manifestaban dinamismos, aspectos humanos que la secularización deja de lado, ¿no? Que la ilustración deja de lado, cercena, y eso acaba cercenando al hombre. Entonces lo que viene a decir, y el núcleo de su crítica es que, bueno, de alguna manera hay que sacarle jugo a todos esos desarrollos religiosos y pensar desde ahí una nueva secularización, un nuevo inmanentismo, ¿no? Sí, está. Y ahí esa va a ser la piedra de toque, ¿no? de su filosofía de la técnica, ¿no? Él va a decir que al final la tecnocracia, ¿no? y ese dominio autoritario, totalitario de la técnica, que en el fondo no es más que un determinismo tecnológico, porque pues al final lo que plantea Gauss es un determinismo tecnológico, es decir, al alejar su crítica de la técnica de las dimensiones políticas inherentes al capitalismo que van de la mano del desarrollo científico, pues Gauss cae en una posición de determinismo tecnológico y entonces él conecta ese determinismo tecnológico de fondo con este problema de la secularización, ¿no? Y sobre todo, pues con que el hombre moderno, quiere vivir o vive la infinitud como un bien, la finitud como un mal, y quiere él conseguir por sí mismo su propia infinitud, ¿no?
Y de fondo lo que nos va a poner encima de la mesa Gauss es que igual el sujeto moderno tiene que aceptar la finitud y que igual en el catolicismo, en las formas de vida católicas, iban de la mano una aceptación de la finitud, porque lo que se recibía no se conseguía por uno mismo, sino que era una cuestión de gracia, ¿no? Entonces, claro, en esta idea, ¿no?, de que pues, lo infinito no se consigue por sí mismo, sino que se espera, al perder esto, se degrada, ¿no?, una vivencia de lo humano que para él era radicalmente constitutiva, ¿no? Entonces, su planteamiento va de la mano de que hay que recuperar, ¿no? Hay que secularizar esas formas de significado presentes en la religión y incorporarlas de alguna manera a la modernidad para desde ahí poder pensar lo humano desde una perspectiva no alienante y no reduccionista, ¿no? Entonces él conecta y señala que lo que se da en la modernidad es como una secularización distorsionada del catolicismo. Yo creo que aquí el diagnóstico de Gauss conecta mucho con lo que después desarrollará Koselleck, ¿no?, años más tarde en aceleración, prognosis, secularización. Bueno, nunca me acuerdo de las palabras exactas del título del texto, pero es ese, ¿no? Y cuando habla Koselleck, o dice Koselleck, que de alguna manera lo que se produce en la modernidad es como una secularización distorsionada, porque los ideales cristianos sí que es verdad que se secularizan, pero lo que se seculariza o el resultado no es exactamente lo que los ideales cristianos significaban, sino que es una cosa distinta, ¿no? Es una cosa más degradatoria, ¿no? Es de lo que habla Koselleck, es de una modernidad velociferina, y en alguna forma eso es lo que de nuevo está, o a lo que insiste de nuevo Gauss, ¿no? Es decir, al final esa secularización no es una secularización genuina, porque implica una aceleración de todos los procesos que se vuelve insostenible para la propia vida, llevando a destruir las propias bases materiales en las que esa vida se daba, ¿no? Entonces, para Gauss esta plenitud humana es disuelta, ¿no?, por un afán de progreso tecnológico que acaba degradando al ser humano. Se espera del progreso tecnológico conseguir aquello que antes se esperaba de Dios. Esto también se ve muy claro en el transhumanismo, ¿no?, que espera de ese desarrollo tecnológico todas aquellas cuestiones que antes se esperaban, ¿no?, desde instancias religiosas, desde instancias divinas, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso señala que es una secularización distorsionada, ¿no? O al menos yo así lo entiendo y así lo señalo yo, él no lo dice con estas palabras, ¿no? Es una secularización distorsionada porque la expectativa de salvación cristiana es desplazada o transformada en otra forma de salvación que ya no tiene que ver con la cristiana, ¿no? La tecnificación se convierte en esa esperanza del hombre moderno, ¿no? El hombre moderno espera de la técnica conseguir esos ideales que antiguamente conseguía por medio de la religión. Entonces vemos que lo que desarrolla Gauss desde esas coordenadas es un diagnóstico crítico del autoritarismo inherente a ese liberalismo de los estados posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, a esa cultura burguesa del capitalismo triunfante, y hace un diagnóstico crítico desde esa perspectiva, ¿no?, de esa cultura latinoamericana, ¿no?, que en el fondo pues lo que fue o lo que es, pues fue una cultura que nunca llegó a pasar. En ella no se dio ese salto, ¿no? En ella no se dio ese paso del catolicismo, del cristianismo a la modernidad, sino que la modernidad le sobrevino desde fuera, ¿no? Y entonces, desde fuera de esa modernidad, pues se atreve a pensar o busca pensar alternativas a la misma, ¿no? Y esto pues es una dinámica de pensamiento pues que está presente pues en todo el pensamiento del exilio republicano, también pues en María Zambrano y en otros autores, ¿no?, pues que intentan pues poner la circunstancia del pensamiento en lengua española, la circunstancia pues iberoamericana, como pues una instancia de pensamiento que pues ve esos procesos de modernización desde fuera, y desde ahí pues trata de plantear una crítica, ¿no? Se contrapone entonces esa civilización católica frente a la civilización burguesa moderna, no pretendiendo defender la civilización católica, pero sí diciendo que en esos modos de vida se pueden, o extrayendo de esos modos de vida, se pueden plantear alternativas a estos reduccionismos y a estas dinámicas degradatorias en las que desemboca la modernidad, ¿no? Entonces la religión de alguna manera se convierte para él como una estancia dialéctica, ¿no?, como una estancia crítica, ¿no? No es tanto un como se me va la palabra, no es tanto un reaccionario, sino pues un movimiento dialéctico, ¿no? Un movimiento de, bueno, vamos a utilizar estas instancias religiosas, culturales, y vamos a ver cómo desde aquí podemos plantear una crítica que intente mejorar, que intente superar, ¿no?, que intente trascender estas limitaciones, ¿no?
Entonces, desde ahí, pues Gauss lo que hace es considerar pues, la religión en clave antropológica, ¿no? No tanto desde una teoría política, no busca en los conceptos religiosos fundamentación para la teoría política, sino que más bien es una antropología filosófica, ¿no? o una concepción de lo humano, o un intento de resignificar el humanismo, ¿no? Que tome, ¿no? de esos aspectos religiosos de pues anteriores a la modernidad, vías o pistas. Él habla de reliquias, ¿no? Desde las que reliquia en el sentido pues, de eso de antes que pueda tener un valor y que hoy día podamos incorporar para repensar alternativas a la situación contemporánea, ¿no? Para repensar alternativas al presente, ¿no? El hombre, por tanto, para él es un ser inacabado que siempre tiene una referencia a lo exterior, eso es un dinamismo constitutivo suyo. Al cortarle eso, ¿no? por decir que es irracional, lo que deriva es a conductas que son pues autodestructivas, ¿no? Porque él mismo se quiere convertir en infinito y eso pues le acaba destrozando, ¿no? Entonces, desde aquí, él plantea su tentativa de respuesta, ¿no? de esta apropiación dialéctica de la religión a partir de unas conferencias, ¿no? que dicta pues muy recientemente terminada la Segunda Guerra Mundial, en el 45, ¿no? en la Universidad de Nuevo León, en México, ¿no? Donde pues va tanteando de manera más o menos articulada, ¿no? una suerte de secularización alternativa, ¿no? de nueva ilustración, que lleve consigo una nueva o un replanteamiento del sujeto moderno, incorporando aspectos pues presentes en la teología cristiana o en el cristianismo, ¿no? Yo no sé, me parece que es como una suerte de inmanentismo dialéctico, en el sentido de que, bueno, pues intenta superar lo existente haciendo como una especie de síntesis dialéctica entre la religión y la ilustración, ¿no? Y esto pasa, o él piensa, ¿no? que esta crisis, ¿no? si él hace un diagnóstico cultural, bueno, pues la alternativa que propone también es esencialmente cultural, ¿no? No hay un estudio económico ni hay una propuesta de transformación económica, más bien pues él apunta a ese plano cultural, ¿no? Y pone encima de la mesa que el punto, ¿no? de partida para esa nueva ilustración, para esa nueva modernidad, será una suerte de superación de ese dualismo clásico entre más acá y más allá, una reconciliación pues, de la inmanencia y la finitud con la inmanencia de la inmanencia y finitud de la existencia, con aquello de la misma que quedaba expresado anteriormente al más allá, de alguna manera por introducir lo que antiguamente se consideraba sagrado, religioso, el más allá, en la inmanencia, ¿no? Por enriquecer la inmanencia con los significados propios de la religión, ¿no? Exprimir, ¿no? Como quien exprime una naranja, ¿no? Y se hace con ese jugo y lo incorpora, ¿no? a la inmanencia, ¿no? Hay que apropiarse de todo aquello, tenerlo en cuenta para repensar lo humano, ¿no? Entonces, esa es la crítica, ¿no? que él hace al sujeto y la alternativa que él propone, ¿no? Pensar lo humano implicaría, ¿no? Enriquecer esa concepción de lo humano, superar los reduccionismos y reapropiarse, ¿no? la religión por parte de la antropología y de la cultura en general, ¿no? Y eso pues lo desarrolla, ¿no? en ese libro. No sé cómo voy de tiempo. Vale, eso yo creo que puedo terminar pronto. Eso lo desarrolla en este libro, ¿no? que señalo, ¿no? Donde él pues va tanteando, ¿no? esta posibilidad de entender al sujeto humano de una forma novedosa, de una forma alternativa, ¿no? Juntando o incorporando lo religioso en lo inmanente y así avanzando hacia una nueva inmanencia, hacia un nuevo inmanentismo, ¿no? Y este texto, que además es un texto pues como muy programático porque no llega a desarrollarlo, pero sí que me parece sugerente, ¿no? Pues lo que viene a decir, ¿no? es que tenemos que, pues eso, refundir, ¿no? Ese orden natural, ese orden sobrenatural y ese orden sobrenatural humano, juntarlos, ¿no? Y hacer que lo natural incluya de por sí a lo sobrenatural, ¿no?
Y él, bueno, pues viene a decir cómo pues en experiencias como la caricia, esa vivencia de lo material se resignifica y lo espiritual o lo que antiguamente se llamaba espiritual y lo material se refundan. En el fondo lo que viene o lo que está insistiendo es que hay que superar las categorías tradicionales de la metafísica, las categorías tradicionales de la modernidad y darles un nuevo sentido, ¿no? En base a esta nueva secularización, ¿no? Hay que repensar esas categorías, de alguna manera no sé si destruirlas porque él las sigue utilizando, pero sí resignificarlas, ¿no? Dialécticamente, enriquecerlas para desde ahí poder pensar lo humano de una manera más integral, ¿no? Y yo creo que ¿Queda otra? Y bueno, pues desde ahí él, en lo que plantea, ¿no? Y aquí pues quizás sí que de nuevo, pues también pues por esta tendencia, ¿no? que en la que cae, ¿no? Y que es una tendencia yo creo muy epocal porque pues está presente en muchos autores, no solo españoles, ¿no? Sino pues a nivel general de esta época, autores de la crítica a la modernidad, ¿no? Que pues hacen una crítica a lo moderno, pero siguen anclados, ¿no? Pues en esta idea de lo humano, del humanismo, de lo exclusivo humano, que siguen teniendo ahí una cierta clave antropocéntrica, ¿no? Él de nuevo, ¿no? Pues sigue un poco anclado ahí. Él piensa que, bueno, pues hay que buscar la manera de entender lo exclusivo humano, ¿no? Que la modernidad no ha dado lugar a un humanismo, porque es un humanismo que fracasa, que termina en la destrucción. Entonces hay que seguir pensando el humanismo, ¿no? No es superar el humanismo, sino, bueno, pues seguir pensándolo, buscarle alternativas, ¿no? Y él habla pues de eso exclusivo humano, ¿no? Y bueno, pues lo señala pues en base a una nueva lectura de la corporalidad, como os venía diciendo, ¿no? De la corporalidad y la materialidad del hombre, ¿no? Incorporando o rompiendo estos dualismos clásicos, ¿no? Una nueva concepción también de lo material, ¿no? Una nueva concepción de lo material que implica en sí mismo lo que antiguamente se consideraba espiritual, ¿no? Es decir, romper la dualidad materia-espíritu. Una nueva concepción de la temporalidad, ¿no? que acepte y que resignifique la finitud como algo esencialmente humano o característico del hombre, ¿no? Y se deje de lado las ideas de infinitud, ¿no? Reificadas en más es allá. Es decir, sobre la mesa está, pues eso, una crítica, ¿no? Al sujeto moderno, una resignificación del sujeto moderno, pero pues un anclaje, ¿no? Todavía en el sujeto moderno, ¿no? Yo a veces igual es un poco belicista, ¿no? Pero estos autores son un poco, y Gauss es un ejemplo claro, ¿no? Pues como de una última trinchera de la tesis de la excepción humana, ¿no? Hacemos una crítica de la modernidad, una crítica del sujeto moderno, ¿no? De las derivas del antropocentrismo, pero todavía quedamos pues anclados, ¿no? en este antropocentrismo, ¿no? Y en su caso, pues es muy claro, ¿no? Queremos resignificar lo humano, pero seguimos desde esa pues instancia de lo humano, ¿no? Anclados, ¿no? Y bueno, pues desde ahí ya concluyendo, yo creo que queda la siguiente, ¿no? Concluyendo, lo que nos pone encima de la mesa este autor, ¿no? Pues es eso, un diagnóstico situado, ¿no? Pues desde Latinoamérica, de estos procesos acelerados, ¿no? De modernización que se viven de manera clara en el continente en los años 50, ¿no? Y un intento, pues, de pensar, ¿no? Y de comprender esa situación desde las propias circunstancias culturales, ¿no? En las que se encuentran inmersos, ¿no? Y desde la propia circunstancia cultural, pues, de esa civilización iberoamericana, hispanoamericana, ¿no? Que no es la que ha llevado a cabo ese salto, ¿no? Del sujeto católico al sujeto moderno, ¿no? Ella se ha quedado un poco fuera y quizá desde ahí tenga, ¿no? Una perspectiva crítica diferente, ¿no? Es un poco el convencimiento que está en estos autores y que yo lo pongo encima de la mesa y que lo podemos criticar y podemos ver hasta qué punto, ¿no? Eso da de sí o no da de sí, hasta qué punto eso es acertado o no lo es, ¿no? Pero sí que se da en estos autores, yo creo que además es un componente epocal, ¿no? De este pensamiento situado, ¿no? El ver que desde la propia perspectiva se puede hacer un análisis crítico, ¿no? Desde ese margen de la modernidad se puede hacer un análisis más crítico de lo moderno, ¿no? Entonces, también eso va de la mano de una crítica, ¿no? Al liberalismo estadounidense, y él insiste mucho, ¿no? En su imperialismo cultural, es decir, tratar de pensar esa situación de dominación, ¿no? Esa situación de crisis, más allá de las categorías y de las formas de pensamiento que los propios culturas dominantes desarrollan, ¿no?
es decir, una instancia crítica, independiente, ¿no?, a esa hegemonía económica y cultural de Estados Unidos, que luego, bueno, pues con la Guerra Fría se va a consolidar de manera mucho más evidente, ¿no? La raíz también es situada, ¿no?, esa crítica a la cultura burguesa frente a la cultura católica, ¿no?, esa desmitificación del paso del catolicismo a la Ilustración, esa desmitificación de la razón moderna, ¿no?, y esta, pues, dialéctica, de alguna manera podríamos llamar, de la Ilustración en clave, pues, religioso, cristiana o católica, ¿no? Es un poco el núcleo teórico que yo encuentro en sus diagnósticos, ¿no? Desde ahí, bueno, pues planteaba, pues, esta idea de la tecnocracia como base del autoritarismo, ¿no?, centrándonos, ¿no?, en la técnica como base de esa dominación y de esa designificación de la vida humana, y no tanto en las estructuras económicas y sociales que van de la mano del desarrollo de determinados tipos de estructuras tecnológicas, ¿no?, y determinados tipos de uso de la tecnología. En ese sentido, pues este diagnóstico cultural apunta, ¿no?, y apunta a un determinismo tecnológico que, bueno, pues puede tener ciertas limitaciones a la hora también de entender lo que es propiamente la técnica, ¿no?, y de entender, pues, lo que es la tecnificación de las sociedades contemporáneas, ¿no? Y bueno, él, pues, desde ahí busca una alternativa, ¿no? No se queda solo en la crítica, ¿no?, y busca esa alternativa desde ese inmanentismo dialéctico, desde esa secularización alternativa, ¿no?, desde esa resignificación y reapropiación de la religión, ¿no? Y un poco ese es el diagnóstico que él lleva a cabo en este mapa, ¿no?, bueno, pues de desarrollo del conocimiento que se va configurando a partir de los años 40, ¿no?, en el mundo, y donde, pues, Latinoamérica va desarrollando o busca o pretende desarrollar una cierta voz crítica frente a esos otros desarrollos teóricos que se van consolidando también de la mano, pues, de la hegemonía de las propias potencias hegemónicas a nivel económico y también a nivel epistemológico, ¿no? Y esto era un poco lo que quería poner encima de la mesa aquí hoy para, bueno, pues para discutir, para ver hasta dónde llega, que puede aportarnos, cómo, pues, esta perspectiva situada puede o no servir, ¿no?, para pensar ese fenómeno del autoritarismo, del totalitarismo, ¿no? Y bueno, pues eso es todo. Gracias por la atención y por la escucha, y pues lo discutimos y lo pensamos juntos, ¿no? Gracias.